Acérquese usted a las apariciones de San Miguel Arcángel. En efecto, ¿sabía usted que el Arcángel San Miguel se apareció en la ciudad de Roma, en una gruta de Monte Gárgano, en Mont Saint-Michel, Francia, y en San Miguel del Milagro, Tlaxcala, México? Conozca usted las apariciones del Arcángel San Miguel en este documental y en esta investigación hecha en los lugares de las apariciones: Roma, Monte Gárgano, Mont Saint-Michel, Francia, y Tlaxcala, México. Las apariciones del Arcángel San Miguel está disponible en DVD en la Casa de San José. Laboratorios Medix presenta. Continuamos, en efecto, queridos amigos. Hoy estamos hablando sobre los carismas con el alto gusto, agrado de estar conversando con el padre Cándido Holguín, sacerdote franciscano de la Tercera Orden Regular, profesor en la Universidad Pontificia de México. Los carismas en la Iglesia son una realidad. Hay que conocer en qué consisten, hay que conocer sus características y su objetivo, su finalidad. Padre Cándido, hablemos ahora entonces de los carismas de la mente. Perfecto. ¿Cuáles son? Pues, Sabiduría, conocimiento. Claro, ubicamos pues de manera muy central 5 muy, digamos, muy básicos, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Okay. También otra cosa, Roberto, que hemos de tener en cuenta es que los carismas, muchos de estos y dones, muchas veces se van a ir también entre ellos mismos correlacionando. Ajá. Se van a ir también, digamos, conjuntando, de tal forma que muchas veces no podemos verlos por separado, sino siempre en relación uno con otro, ¿no? Y como ya lo comentabas, ¿no? Para enriquecimiento de la iglesia. Pero podemos ver, así un poquitín, 5 básicos también que se manejan, por supuesto, en las cartas paulinas, Roberto. Uno es la revelación del Espíritu, es decir, qué es lo que el Espíritu de Dios, Él propone para esa comunidad, para esa persona, ¿sí? Para esa iglesia en ese momento, ¿no? Ese sería, digamos, el primero. El segundo, por supuesto, el conocimiento, que también se ha colocado también, por supuesto, como el entendimiento, ¿verdad? Cuando se habla ya de conocimiento, se habla de ese entender que ya se está poniendo, digamos, en acción hacia un propósito. Pero, bueno, digamos, bien puede llamarse tanto entendimiento como también conocimiento, no hay ningún problema. La sabiduría, que de hecho precisamente, también hablamos, una es la sabiduría, y esta solamente proviene de Dios para nosotros, por supuesto. Una es la persona inteligente, otra es la persona sabia. Ajá. Y entonces, para nosotros, digamos, desde nuestro campo de fe, entonces decimos que solamente la sabiduría proviene de lo alto. Y por supuesto, el corazón que se abre a esta, ¿no? La ciencia, por supuesto, que aquí Tomás de Aquino va a hablar también, por supuesto, de la ciencia infusa. Es la plataforma básica, por así llamarle, de donde brota entonces, digamos, la sabiduría, el conocimiento y todo ello. Pero primeramente ha sido también infusa, colocada por Dios. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos santos, muchos místicos, que sin tener grandes estudios, pero tienen un gran conocimiento, una gran sabiduría, y esto por la ciencia infusa que ya Dios ha colocado en sus almas. Diría San Juan de la Cruz, es un saber no sabiendo, Exacto. toda ciencia trascendiendo. ¿Sí? Así es, Roberto, así es. Y los místicos son los mejores exponentes de ello precisamente. El místico que sabe, lo único que sabe en verdad es que no sabe nada. Ajá. Así como decía Sócrates, por supuesto, ¿no? Agatón. Es decir, ellos saben en realidad que no saben nada, porque el misterio siempre trasciende, siempre es más de lo que podemos nosotros ir ahí conceptualizando demás, Roberto. Ya por último, el discernimiento entonces también de los espíritus. Ya hablando entonces del espíritu también, pues que no viene de Dios, otros espíritus, ya más amplio este tema, ¿no?
Hay un teólogo que se llama Javier Picasa, Roberto, Sí. que me parece importante que lo traiga ahorita a colación. Él habla de la discreción de espíritu, en donde el creyente es importante que examine todo para quedarse con lo bueno. Y esto, por supuesto, desde Pablo. Capacidad de examinar absolutamente todo lo que me sucede en mi existencia y me quedo con lo bueno. Claro, como dice mi mamá, solo el que carga el costal sabe lo que trae adentro. Y no vaya a ser que ande cargando allí un espíritu malo. Mire, en más de este tema, hace un mes, a finales de junio, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe presentó un documento de nombre Juvenescit Ecclesia. La iglesia se rejuvenece o la iglesia se renueva, precisamente un documento que habla sobre los dones. Fue presentado por el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Müller, y por el prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos, el cardenal Mark Welle. Vamos a ver de qué trata este documento y qué es lo que ambos cardenales han expresado en torno a los carismas. Un documento para dar un nuevo impulso a la salida misionera de la Iglesia en toda su variada riqueza y para valorar el papel misionero de las asociaciones de fieles, de los movimientos eclesiales y de nuevas comunidades suscitadas por el Espíritu Santo y que ya han entrado en la etapa de la madurez eclesial. Es la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe Juvenescit Ecclesia que el 14 de julio presentaron a los medios de comunicación el prefecto del dicasterio, cardenal Müller, y el de la Congregación para los Obispos, cardenal Ouellet. El punto esencial del documento que se está preparando desde el pontificado de San Juan Pablo II es que los dones jerárquicos conferidos con el sacramento de la ordenación y los dones carismáticos que el Espíritu Santo distribuye libremente son coesenciales para la vida de la Iglesia. No existe, pues, una Iglesia del Espíritu de la Caridad contrapuesta a una Iglesia institución, explicó el cardenal Müller, sino que hay que hablar de comunión de dones, como reafirmó el cardenal Ouellet. Los dones jerárquicos y los dones carismáticos son coesenciales, lo que no significa que tengan la misma función, porque son los obispos quienes tienen la responsabilidad de discernir la autenticidad de los carismas, de acompañarlos, de animarlos a seguir la misión de las iglesias locales y de la Iglesia universal, mientras que los dones carismáticos deben situarse siempre dentro de la comunión de la Iglesia, en el respeto de la función del magisterio petrino, o sea, el Papa, que es el primer responsable de la unidad de la Iglesia, y de cada obispo en su sede local, que también es responsable de la unidad. Y por eso juntos deben colaborar para vivir la misión de la Iglesia en comunión, y de esta manera el impacto sobre el mundo y sobre la sociedad es más profundo y más duradero. El documento Juvenescit Ecclesia recuerda que el cometido de reconocer un don carismático auténtico compete a los obispos y enumera algunos criterios específicos para el discernimiento, entre ellos el testimonio de una comunión en los hechos con toda la Iglesia y la mirada dirigida a la dimensión social de la evangelización. También es necesario discernir si viene el Espíritu de Dios o un espíritu del mundo. En el mundo existe el pecado y la autorreferencialidad y el egoísmo de presentarse, de vanagloriarse de sí mismo. Por eso, los obispos deben discernir estos carismas, no dominarlos o controlar los carismas cuando son auténticos carismas y vienen del Espíritu Santo. Los obispos deben reconocer, favorecer, integrar todo esto en la vida de la Iglesia. Por eso es central la relación de comunión entre la Iglesia diocesana y las nuevas comunidades y movimientos que no pueden concebirse como una realidad paralela. Un concepto que ya expresó con fuerza el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El Papa es muy consciente de que todas las nuevas formas
deben desarrollarse conforme a la libertad y la creatividad del espíritu, pero también deben integrarse en la misión de la Iglesia universal y la Iglesia local, y servir a esta conversión misionera de la Iglesia. El Papa insiste mucho en esto. Los obispos deben gestionar su comunidad diocesana y son los primeros responsables de la misión. Pero los que, por así decirlo, van delante para proclamar donde la palabra aún no se ha escuchado, son de estas comunidades carismáticas, de congregaciones misioneras o movimientos que penetran en la sociedad secularizada también, donde el Evangelio no ha sido anunciado.